Hola a todos. El 20 de julio de 2019 marca el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong y Buzz Aldrin ponían sus pies en la superficie de la Luna, y se hizo en 5 ocasiones más. La última fue en 1972 con Apolo 17, pero desde entonces no hemos vuelto a nuestro satélite, no ha vuelto a haber seres humanos allí, y eso podría cambiar en solo unos años, porque la NASA ha anunciado en 2019 que quiere llegar de nuevo a la Luna en 2024 con un hombre y una mujer que vuelvan a caminar sobre nuestro satélite, y para conseguirlo van a llevar a cabo algo que se conoce como el programa Artemisa. Y en este vídeo lo que quiero es contaros precisamente de qué va el programa Artemisa y por qué es tan complicado que puedan conseguir llegar en 2024, porque aunque 5 años puede parecer mucho tiempo, para todo lo que tienen que conseguir en estos años es muy poco y no va a ser nada sencillo. Así que este vídeo es principalmente para hablar del futuro. Si queréis repasar lo que sucedió en el programa Apolo y por qué se llevó a cabo, por qué se visitó la Luna en 1969 y en 5 ocasiones más, pero luego no se volvió a ir, el contexto histórico, el contexto político y muchas otras cosas, las conté en el vídeo que hice hace precisamente más o menos un año, y es una buena forma de introducirse en el tema. Si no estáis muy familiarizados con él, no es imprescindible verlo para poder ver este vídeo sobre el futuro de la exploración de la Luna, pero aprovechando estas fechas pues no es tampoco un mal recordatorio de todo lo que se consiguió en aquellas décadas y en aquellos años en los que el mundo era muy diferente al lugar que conocemos hoy en día, porque había una guerra fría. Y a decir verdad, la motivación principal en aquel momento fue política, porque se quería demostrar, en el caso de Estados Unidos, que eran mejores que la Unión Soviética, y a día de hoy puede que siga habiendo una motivación política, porque hay motivos para pensar que en realidad Donald Trump ha anunciado este objetivo de llegar a la Luna simplemente porque China ha dicho que quiere tener taikonautas, que es como se llama a los astronautas chinos. Los rusos son cosmonautas, y ya sabemos cómo es Donald Trump. No puede permitir que China haga algo que Estados Unidos no haya repetido, así que es posible que esta vez sea también una motivación, al menos inicialmente, política. Pero va a ser muy complicado conseguirlo esta vez, porque en aquella época la NASA llegó a tener el 4% del presupuesto del gobierno de Estados Unidos. A día de hoy tiene solo un 0,5%, y esa cantidad de dinero no es suficiente para que el programa Artemisa pueda funcionar. El nombre, por cierto, Artemisa, viene de la mitología griega. Era la hermana gemela de Apolo. El nombre no podía ser más apropiado en ese sentido. Pero os decía, no lo puede conseguir por sí solo, porque el presupuesto y los recursos y todo lo que hay que hacer no es suficiente para la NASA. No tienen la capacidad de hacerlo en 5 años y van a necesitar la ayuda del sector privado. Esa es una de las grandes novedades del momento actual, que hay empresas privadas que pueden ayudar a la NASA. Era algo que en 1969 no existía, y el trabajo de SpaceX, por ejemplo, puede ser clave, igual que el de Boeing y de otras empresas, para poder llegar a la Luna y tener presencia humana allí de nuevo en solo 5 años. Y en realidad Artemisa no se va a quedar solo en llevar seres humanos de nuevo a la Luna en 2024, y esto es quizás lo que lo hace interesante de verdad, porque tiene 2 grandes etapas. La primera es esa, llegar de nuevo a la Luna, y la segunda es que para 2028, es decir, 4 años después, 9 años desde ahora, haya una presencia permanente de seres humanos en la superficie de la Luna, y algo que se ha planteado como lo que sería el sucesor de la Estación Espacial Internacional en la exploración espacial y en el viaje del ser humano a otros lugares del espacio. Así que es muy interesante si se consigue, pero como os decía, el tiempo que se ha planteado parece muy corto, y vamos a ver cómo lo pueden conseguir y si realmente podemos esperar que llegue en 2024 o si es posible que ese objetivo se retrase. Y aquí las empresas privadas tienen mucho que decir, porque uno de los grandes retos de la exploración espacial actual es que, a diferencia del programa Apolo, en el que simplemente se buscaba estar en la superficie de la Luna unas horas y regresar, es necesario entender cuál es el impacto de la estancia prolongada en la superficie de la Luna y en el espacio. Y es algo que estamos entendiendo poco a poco con la Estación Espacial Internacional, pero que para poder llevar con garantías a un ser humano a la superficie de la Luna y a Marte por extensión, es necesario conocer en mucha más profundidad, y en este sentido las empresas privadas van a poder ayudar a la NASA. De hecho, ya se han presentado las primeras propuestas de oportunidades para estas empresas y primeros proyectos para que comiencen a trabajar en esa dirección y en ese sentido. Por ejemplo, hace falta entender muy bien cómo se comporta nuestro sistema inmune en un entorno de microgravedad, que es algo que ya podemos observar en la Estación Espacial Internacional, pero también cuál es el efecto del estrés y el cansancio de un viaje de estas características, tanto para ir a la Luna como para ir a Marte, porque
Cuando se llegue allí, en el caso de la Luna, parece que será más sencillo simplemente porque el viaje es mucho más corto, pero en el caso de Marte es mucho más largo. Los astronautas van a tener que ser capaces de ponerse a funcionar según lleguen. Y como os digo, en el caso de la Luna no debería ser demasiado preocupante porque son solo unos días de viaje, pero en el caso de Marte son meses de viaje en condiciones de microgravedad. Y una vez que lleguen allí, tienen que ser capaces de sobrevivir y de valerse por sí mismos. Cuando un astronauta regresa a la Tierra después de 6 meses en la Estación Espacial Internacional, si habéis visto alguno de los vídeos de cómo es el regreso, sabréis que un grupo de profesionales tienen que sacarlos de la cápsula en la que han aterrizado y ponerlos en sillas, porque la vuelta a la gravedad quiere decir que tienen dificultades incluso para andar. Es mucho más serio de lo que parece. En la Tierra no es ningún problema porque incluso si no se pueden valer por ellos mismos, hay un montón de profesionales a su alrededor para ayudarles con lo que haga falta. En la Luna y en Marte no tendrán ese privilegio. Y hay otras cosas, como por ejemplo la necesidad de un sistema de generación de energía, porque en el caso de Apolo no era muy importante si no lo había, porque los astronautas solo iban a estar unas horas en la superficie de la Luna y luego iban a regresar al módulo lunar y emprender el viaje de vuelta a la Tierra. Pero esta vez lo que se busca es que puedan estar allí días, semanas o meses, y hará falta una fuente de alimentación. Entonces, por ejemplo, una de las cosas en las que se está trabajando es el desarrollo de paneles solares en forma de persiana que permitan recoger energía solar tanto en la Luna como en Marte. Y no es lo único necesario. Hace falta pensar también, por ejemplo, en el sistema de despegue, aterrizaje y repostaje, porque en todo esto, el programa Artemisa, hay un ingrediente más que es muy interesante, que se llama el portal de espacio profundo. Ahora lo llaman la plataforma orbital lunar, si no recuerdo mal, que no existía en 1969 y que es muy llamativa y muy intrigante porque la idea es, en esencia, tener una estación espacial en la órbita lunar que permitirá que se viaje de la Tierra a esa estación espacial y de esa estación espacial a la superficie de la Luna y regresar de la superficie de la Luna allí, o para viajes mucho más largos, como por ejemplo emprender el camino a Marte. En ese portal de espacio profundo ya hay más de una decena de compañías, según la NASA, que están trabajando en ello. Se están desarrollando los primeros elementos que se van a utilizar en esa estación espacial, que en cualquier caso no se espera que se empiece a lanzar los componentes que se necesitan hasta 2022, es decir, todavía tardaremos un tiempo en empezar a oír hablar de su ensamblaje. Y es necesario además que, claro, ese sistema de despegue y aterrizaje tiene que ser reutilizable, si no económicamente sería una ruina. Y se está trabajando también en ello, en conseguir que se pueda ir a la Luna y volver a la estación espacial, al portal de espacio profundo, con un coste tan bajo como sea posible. De todo esto, de momento no hay mucho que ver, pero ya se han construido los primeros prototipos, o se está trabajando en ellos, y se está intentando avanzar las sensaciones, por lo menos, en todos los frentes a la vez. En algunos casos mucho más rápido de lo que se podría pensar, en otros todavía se está arrancando, pero están trabajando en muchas cosas a la vez. Y eso es lo que lo hace tan complicado, porque los recursos de la NASA son más limitados que en 1969, simplemente porque el presupuesto que tienen es menor, aunque sí que han dicho que para 2020 van a aumentar el presupuesto de la NASA, desde el gobierno de Estados Unidos, pero no va a ser un aumento equivalente al de Apolo, ni mucho menos, y por tanto las empresas privadas van a tener un papel muy importante, pero todo esto nos invita a pensar en la década de 2030. Que puede ser muy importante para la exploración de la Luna, porque en ese momento, si todo va según lo previsto, tendremos por un lado con el programa Artemisa el portal de espacio profundo en 2028 en la órbita de la Luna perfectamente operativo. Será capaz de comunicarse con los rovers que haya en la Luna y con los astronautas que estén en la Luna trabajando de forma rutinaria en sus experimentos y en sus misiones. Nos permitirá tener un asentamiento permanente, porque será más bien como un laboratorio, no podemos pensar todavía en algo como una ciudad en la Luna. Para eso falta mucho tiempo, pero el hecho de poder establecer una base lunar es muy importante. Y además Estados Unidos no es la única que está trabajando en esa dirección. La Agencia Espacial Europea y China ya anunciaron hace algún tiempo que quieren que en la década de 2030 haya una base lunar. Y lo curioso es que tanto Estados Unidos como la Agencia Espacial Europea y China han decidido que el lugar más apropiado es el mismo, y es el Polo Sur. Además, todo esto nos lleva a otros escenarios, porque por un lado, lógicamente, esas empresas privadas en lo que van a trabajar es en que los módulos lunares que se hagan a posteriori para llevar seres humanos a la superficie sean mucho más eficientes, más baratos, que sean reutilizables, etc. Y también se va a trabajar en esa idea de llegar a Marte en 2030, que no ha cambiado. SpaceX sigue trabajando en ello, por ejemplo, es decir, no ha centrado su atención en la Luna. Más bien, la Luna
para ciertos sectores de las empresas privadas y también incluso dentro de la NASA es más un paso intermedio. Es decir, primero vamos a ir a la Luna para adaptarnos y para ver cómo nos desenvolvemos en esa situación, y el objetivo final, el premio gordo, es conseguir llegar a Marte. Pero el problema de todo esto es que los plazos son muy estrictos y son muy cortos. Si, por ejemplo, no se consigue lanzar las primeras piezas del portal de espacio profundo en diciembre de 2022, que es la fecha que está planeada a día de hoy, quiere decir que seguramente la idea de que esté todo en órbita en 2028 es imposible y que por tanto deberíamos olvidarnos de tener ese portal de espacio profundo plenamente funcional en 2028. Del mismo modo, si hay algún tipo de problema con los prototipos y los módulos que se están desarrollando ahora para llevar seres humanos en 2024 a la superficie de la Luna, quiere decir que ese objetivo también se desplazará. Y en este caso, como participan otras empresas además de la NASA, quiere decir que hay más posibilidades de que alguna de esas empresas tenga algún problema en ese desarrollo y que pueda ser más difícil conseguir cumplir ese objetivo. Es decir, hay más motivos para pensar que llegar en 2024 no es nada sencillo y que nadie debería sorprenderse si al final se retrasa, porque es, todo hay que decirlo, una fecha extremadamente ambiciosa. Al final de todo esto, lo más interesante es que esta vez se quiere ir a la Luna para quedarnos. Tanto Estados Unidos como la Agencia Espacial Europea y China tienen ese objetivo en mente. Quieren que haya una presencia permanente en la Luna. Y eso sí es interesante porque quiere decir que damos el siguiente paso en la exploración espacial, y pensando en ese hipotético viaje a Marte que tiene que suceder en 2030 y que también se quiere tener una presencia permanente en el planeta rojo. Y todo es muy interesante porque hacía casi 5 décadas que no pensábamos en llevar seres humanos más allá de la órbita baja de la Tierra, y por fin ahora está sucediendo. Veremos si se cumplen los plazos, porque parece que son cortos, pero puede que suceda. Y en solo 5 años quizás oigamos hablar del siguiente hombre y de la primera mujer que caminen sobre la Luna. Eso será interesante porque además seremos nosotros los que podremos vivir toda esa emoción y esa intriga de ver cómo se desarrolla la misión, cómo llegan allí, cómo aterrizan y cómo es esa experiencia. Salvando las distancias, vamos a revivir lo que vivieron nuestros mayores hace más de 50 años, en aquellos años previos a 1969, sobre la llegada del hombre a la Luna. Y además con el añadido de que esta vez lo que se busca es ir para no tener que volver, para que sea una presencia permanente y que la Luna se convierta en un lugar de exploración habitual y no solo en algo que se visita una vez cada mucho tiempo. Así que la incógnita ahora es ver qué pasa, es ver si el programa Artemisa es capaz realmente de cumplir sus plazos, si las empresas privadas que van a colaborar con la NASA son capaces de trabajar a esa velocidad y sobre todo cumpliendo los requisitos de seguridad que necesitan una misión de estas características, porque ir a la Luna no es fácil, es peligroso y hay muchos peligros que hay que entender, como el impacto de la microgravedad y la estancia prolongada en el espacio, y también hará falta tener planes de contingencia. Es decir, imaginad que un astronauta en la Luna sufre un percance. Hace falta tener un plan para poder traer a ese ser humano de vuelta a la Tierra tan rápido como sea posible, y en eso también hay que trabajar. No se puede tener una presencia permanente en la Luna si no tienes una forma de ayudarles en caso de que haya una emergencia. En cualquier caso, ahora ya sabéis qué es lo que nos espera en los próximos años. Veremos si en 2028 tenemos ese portal de espacio profundo. Sería muy interesante por todo lo que plantearía y todas las oportunidades que abre, pero de momento lo único que podemos hacer es esperar y ver si realmente la NASA y las empresas que están trabajando en ello son capaces de cumplir esos plazos. Si sucede, el mundo que veremos en 2028 desde el punto de la exploración espacial va a ser muy diferente al que conocemos hoy en día, con solo la Estación Espacial Internacional dando vueltas alrededor de la Tierra. Dicho esto, la semana que viene, como estoy de vacaciones, como os decía en el vídeo anterior, no os puedo dejar elegir los temas porque no podría ver cuál es el primero que hay que hacer, porque no tengo el tiempo de grabarlo, y por tanto he decidido que el tema lo voy a elegir yo de antemano. El del siguiente vídeo también, pero ya dentro de 2 semanas sí que os volveré a dar 2 temas a elegir y volveremos al funcionamiento habitual. La semana que viene os voy a hablar de las ondas Voyager, que a día de hoy están fuera del sistema solar, pero están dentro del sistema solar, y os explicaré por qué digo eso, porque en realidad la definición del sistema solar es maleable. Según donde pongamos el límite, podemos decir que las ondas Voyager ya han abandonado el sistema solar, o que todavía no lo harán en decenas de miles de años, y lo más irónico es que ninguna de las dos afirmaciones es falsa, pero eso lo dejo para el siguiente vídeo. Eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.